Hebreos capítulo 12, 14. Hebreos 12, 14. ¿Estamos allí? Dice así la palabra del Señor: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Nuestro buen Dios, nuestro amado Redentor, Señor Jesucristo, nuestro Espíritu Consolador, Dios Trino, uno y único, a ti nos dirigimos en esta mañana. Tu nombre invocamos, sé tú propicio a tu pueblo. Hoy quieres hablar a un pueblo de oídos sordos, a un pueblo que ha sido nublado en su vista por causa del pecado. Por eso hoy te pedimos, Señor, nuevamente, habla a tu iglesia y dile Efatá, para que se destaponen los oídos taponados por los años de pecado, por el mundo de pecado, por la continuidad del pecado a través de toda la historia humana. Te suplicamos, Señor, que a partir de hoy vamos a comenzar este tema de la santidad. Tú estés edificando a tu iglesia a través de tu palabra en santificación progresiva. Pero que también, Señor Dios, a todos aquellos que aún no te han conocido, que vengan a este conocimiento, puedan reconocer al Dios Santo que demanda santidad de la iglesia y puedan ver en la iglesia bíblica ríos de gracia, santidad de Dios. A ti, Señor, te damos la gloria, el honor y la alabanza en Cristo Jesús, porque sabemos que estás obrando poderosamente a través de tu palabra. Amén y amén. La iglesia es el pueblo de Dios que ha sido sacado del pecado, que ha sido sacado de la muerte y del infierno para servirle al Señor Jesucristo, para servirle a Dios. Como dice segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, dice: para ser participantes de su naturaleza divina. Es un asunto, la santidad es un asunto de naturaleza, de participación de naturaleza, es un asunto de identidad. Entonces el Señor nos llamó para ser santos, como Él es santo. Y el Señor es claro en Hebreos 12, 14, dice: sin santidad nadie puede ver a Dios. A partir de hoy vamos a entrar en un nuevo ciclo de enseñanzas sobre la voluntad de Dios de santificarnos. Vamos a hablar el tema de la santidad. Y el propósito de Dios no es que conozcamos acerca de la santidad, que cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿qué es santidad?, nosotros hagamos un despliegue de elocuencia, que nosotros tengamos una gran erudición diciéndome, no, es que santidad es esto y aquello y Dios es santo no es para ello, sino es para que esta teología de la santidad se convierta en vida en nosotros, se convierta en nuestro ser, obrando, viviendo una vida de santidad. Entonces Dios tiene el propósito, su voluntad es santificarnos. ¿Por qué? Porque sin santidad no podemos verle a Él. Entonces hoy vamos, para comenzar, a hacer una descripción, una introducción acerca del tema de la santidad. Y vamos a comenzar por su definición. ¿Qué significa la palabra santidad? ¿Qué significa la palabra santificación? Bueno, la palabra santidad significa separar, cortar, apartar. Muy seguramente nuestros hermanos que van a profundizar en el tema van a tratar tema por tema, van a tratar el tema de la santidad, del pecado, van a profundizar más en la definición, en lo que significa la palabra santidad. Pero comencemos por el significado básico
que significa cortar, separar, apartar. Y se refiere específicamente a separar algo de un servicio común o a alguien de una vida ordinaria para ponerlo al servicio divino. Eso significa la palabra santidad. Ahora, la palabra santidad en acción, la palabra santidad en verbo, y recordemos, el verbo es Cristo, es la palabra santificación, santificación, y procede de los vocablos latinos sanctus y facere. ¿Qué significa hacer santo? Hacer santo. Ser santo implica vivir una vida separada para Dios y tener un carácter diferente al común de la gente. Pero ¿cómo puede ser esto siendo nosotros nacidos y viviendo en una naturaleza pecaminosa? Nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Entonces se necesita la intervención de Dios en su Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos santifican, o sea, nos hacen santos, facere santos, nos hace santos. Eso significa la palabra santificación. Entonces vamos a tratar el tema de santidad para ser santificados, para hacernos santos. Vamos a ver la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 8 al 14, en donde nos habla de ser separados, de ser apartados de la vida común para estar al servicio de Dios. Dice el Señor en Romanos 6, 8 al 14. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, aquí viene la separación, muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, aquí viene la diferencia, Cristo levantado de entre los muertos ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Esta es la diferencia de Cristo, el único hombre absolutamente santo que haya estado en la tierra, el único ser absolutamente santo es en la persona del Señor Jesucristo, el único hombre, ¿no? Porque pues ser también tenemos al Padre, al Espíritu Santo, pero como hombre, el único hombre que ha pisado la tierra en completa santidad es el Señor Jesús. Entonces aquí nos habla de que la muerte ya no tiene dominio sobre él. Él fue un hombre que vivió y él asistió a la cita de la muerte, pero él venció la muerte, se levantó al tercer día. Y me asombra cómo el Señor nos lleva en esa concatenación, nos lleva en esa unidad de pensamiento con lo que estamos estudiando en los días martes, la cristología. Entonces dice que la muerte ya no tiene dominio sobre él, porque él la venció, él se levantó de entre los muertos. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Ahí está la diferencia. Muerto al pecado, viviendo para Dios. Ahí está la separación también. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Ustedes, los santos, los creyentes, deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces ahí está la santificación, la separación. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y allí está también la diferencia. El mundo vive para el pecado, el cristiano muerto al pecado. El mundo vive para su pecado, vive para su yo, vive para sí mismo. Nosotros vivimos para Dios. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Esto nos indica que no puede ser en mí mismo. Yo no puedo en mí mismo. Tiene que ser en Cristo Jesús. Dice el Señor: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Como cristianos nos diferenciamos del mundo de no permitir que el pecado reine. El pecado no puede reinar. ¿Qué es que el pecado reine? Que el pecado me gobierne. Que el pecado me lleve para donde Él quiere. Que el pecado me ordene. Un rey, un reino, un gobierno ordena qué es lo que sus súbditos deben hacer. Cuando reina el pecado, el hombre pecador es súbdito del pecado, es esclavo del pecado, dice la palabra, y nos conduce a hacer pecado. Dice: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a los malos deseos del pecado. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ahí está la separación. Separados del mundo, separados de la pecaminosidad, separados de la inmundicia, para servir a Dios, para hacer ofrenda grata a Dios. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El Señor Dios, en la persona de Jesucristo su Hijo, vino a nosotros para establecer su reino. Fuimos cambiados de reino, de gobierno. Ya no servimos al pecado, ahora servimos a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero si yo no presento permanentemente mi ser en santificación, si yo no considero la santidad importante para mí y continúo explayado allá en el pecado, pues el pecado va a tener dominio sobre mí. Y ese es el problema que tiene hoy la iglesia, que la iglesia está siendo dominada por el pecado. Y dice: porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así termina. La santidad, como lo define el autor del libro que nosotros estamos tomando como guía de nuestro estudio, no es que nosotros estemos enseñando el libro. No, nosotros estamos enseñando la Biblia conforme a un derrotero que nos da un autor cristiano, reconocido, que ha estudiado el tema ampliamente y que como siervo del Señor nos va a dar muchas luces acerca del tema. Pero nosotros vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la santidad, sobre la santificación? Entonces el autor Juan Carlos Riley nos define que la santidad es la consagración del yo a Dios. En otras palabras, es el sacrificio del yo a Dios. Porque cuando algo se consagra, se sacrifica. Si recordamos pues los judíos, los antiguos judíos, cuando presentaban sus sacrificios de consagración, ¿qué era lo que ellos hacían? Tomaban corderos, palomitas, vacas, ¿cierto? Cabritos, con unas especificaciones, y los consagraban, los separaban, los santificaban y los presentaban a Dios. Entonces ellos tenían que despojarse de los animalitos para ponerlos en sacrificio, y esa era la consagración. Asimismo, en la palabra el Señor nos lleva a despojarnos del yo, a consagrarnos en sacrificio, a morir a ese yo arrogante que hay dentro de mí. Y esto es muy contrario a lo que la iglesia posmoderna proclama, y aquí es donde está la asociación con el pecado. Aquí es donde está la causa de la pecaminosidad de la iglesia. Y es que la iglesia posmoderna proclama un Dios
consagrado al yo. Ven a Cristo, que Cristo te ama. El centro no es Cristo, el centro eres tú. Ven a Cristo, que Cristo te soluciona tus problemas. El centro no es Cristo, el centro es tú. Cristo se sacrifica para que tú seas exaltado, para que tú seas bendecido. Ven a Cristo para que Cristo te dé casa y carro y te arregle los entuertos de tu vida. Es un Dios, es un Cristo consagrado a ti. Él hace lo que tú le mandas. No. La santificación es yo consagrado a Cristo. Yo sacrificándome a Cristo. No es, Señor, haz esto por mí, sino, Señor, ¿qué puedo hacer? Por el reino, ¿qué ordenas tú que yo haga? Ahora tú eres el que manda, yo obedezco. En la nueva iglesia, la iglesia posmoderna es, tú le mandas a Dios. Y tú lo puedes oír en las predicaciones. Éntrate a la televisión y ve, ordena al Espíritu para que Él obre. Cristo está comprometido contigo y te tiene que cumplir las promesas de la Biblia. Que las promesas son para ti, poséelas y Cristo te va a servir a ti, no, Señor. Así no es. Yo soy siervo de Cristo. Yo me consagro, yo soy el que me muero a mí mismo, yo soy el que va al altar del sacrificio para que Él reine, para que Él sea supremamente exaltado. Ahora, debemos conocer que el plan de Dios no se dirige a esta vida, sino se dirige a la eternidad. Y en la eternidad todo es santo delante de Dios, porque Él lo diseñó así desde el principio, y así será al final. Ese fue el diseño que Dios le dio. Génesis capítulo 1 versículo 31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. O sea, era santo, era perfecto, no había nada, ningún tipo de mal sobre la faz de la tierra. Ese fue el diseño original. Génesis 1 y 2 nos hablan del diseño original de Dios para la tierra, para la familia, para el trabajo, para la naturaleza, para todo, pero sobre todo para el reino de Dios. Ese es el diseño del reino de Dios. Entonces, este plan que se dirige a la eternidad es un plan de retornar a una creación totalmente santa. Esa es la meta de Dios. Por eso, la consumación de todas las cosas es llegar a la santidad de Dios. Nuestro camino es un camino de santidad al Señor. Infortunadamente, hoy el mundo ve en los cristianos un pueblo que no es santo y lo juzga, porque el pueblo no es santo. Hoy en día podríamos preguntarle a la gente y decirle, ¿cuál es su opinión? Hagámosle una entrevista al público y le preguntamos, ¿cuál es su opinión acerca de la iglesia cristiana? ¿Cree usted que la iglesia cristiana es santa? ¿Qué es lo primero que le van a decir? Nomás esta semana llevaron preso a un pastor porque violaba a las niñas en lo que él llamaba su iglesia. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene de la iglesia? ¿Una iglesia santa? Eso es lo que el mundo debe ver. Una iglesia santa. El mundo no quiere ni necesita un cristianismo que se asemeje a ellos. Ellos necesitan un modelo a seguir y ellos demandan un cristianismo que sea ejemplar. Por eso debe haber coherencia entre la fe que decimos llevar, lo que decimos creer y lo que hacemos y la práctica. Por eso la santidad y la santificación van de la mano. No simplemente saber de santidad, sino vivir en santidad.
sino la acción de la santidad en tu vida. Eso es lo que debemos llevar. Ahora, miremos la necesidad de la santidad. Debido a que el mundo nos ve como un pueblo que no es santo, y Dios dice en su palabra que su iglesia es un pueblo santo, debido a que el mundo debe ver en nosotros un ejemplo, un modelo a seguir, vamos a ver cuál es la necesidad de la santidad de la iglesia. Surge la necesidad de la santificación de la iglesia. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice el Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos, escúchenlo bien, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Podemos decir que como iglesia tenemos comunión con Dios sin santidad. ¿No? El Señor dice: es imposible. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, que estamos en común unión, mire, que estamos en común unión, es que la gente piensa que comunión es sencillamente él y yo somos amiguitos. No. Comunión es unidad, es una simbiosis, es una, ¿cómo se llama? Una amalgama entre Él y nosotros. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. ¿Por qué? Porque Él es luz. Él es luz. Entonces nosotros no podemos vivir en comunidad, en la oscuridad. Porque si vivimos en la oscuridad es falso que tengamos, es mentira que tengamos comunión con Él. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, o así como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando venimos a la luz, por eso el Señor, acuérdense, habló a Nicodemo y lo exhortó acerca de venir en la oscuridad. El que vive en la oscuridad, le gusta la oscuridad para que las cosas no salgan a la luz. Pero el que ama la santidad viene a la luz para que sea evidente todo y sea santificado. Por eso nosotros buscamos que la iglesia saque a la luz las cosas y no tener que ir a sacarlas por allá. Ir a descubrir nuestros pecados por allá. Uy, se descubrió un pecado del hermano, de la hermana. Se descubrió un pecado, bueno, tenemos que sacarlo a la luz. ¿Para qué? Porque si lo sacamos a la luz, dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es imposible limpiar el pecado si el pecado no es sacado a la luz. Ahora hay que saber cómo se saca a la luz el pecado. No dice que humillemos a las gentes o que avergoncemos a las gentes sacando su pecado a la luz, porque todos hemos pecado y todos continuamos pecando, sino que lo saquemos a la luz, es que se evidencie el pecado. Estamos viviendo una época de frialdad espiritual, de indolencia mental y ética. Estamos viviendo una época de inmoralidad, de corrupción, de maldad, de un desmedido placer carnal, de una codicia ilimitada. Es un tiempo en que el pecado ha esclavizado y ha enceguecido al hombre. Aún quienes dicen ser cristianos han sido contaminados o hemos sido contaminados. Carecemos de valores éticos, carecemos de una moralidad férrea. Porque cada vez que nosotros hablamos de una moralidad, se levanta el mundo y nos acusa y nos dice: ay, tan santicos. Y entonces a nosotros eso como que nos molesta. Y como en vez de decir sí, somos santos y buscamos santidad, porque el problema del mundo es la corrupción del pecado. No, nos da pena. Nos da pena que nos digan: ay, tan santos.
un problema que está viviendo la iglesia. Que la iglesia se está acomodando al mundo. La iglesia no da testimonio de esa fe que profesa, una fe de santidad. Y estamos viviendo aquello que profetizó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 del 10 al 13. Mateo 24 del 10 al 13. Donde dice el Señor: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y el versículo 12 dice: y habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿A quién se refiere? ¿Al amor de los mundanos? No, al de la iglesia. El amor de la iglesia se enfría, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Estamos viviendo una época de distorsión de valores y ética. Una época en donde fácilmente se le llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Se le llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa ideología LGBT? Es bueno que esa gente pueda ser homosexual, lesbianos. Ellos tienen libertad, eso no es malo. Déjenlos expresarse. No, el Señor dice: eso es pecado, eso es maldad, eso es corrupción. Cuando nos levantamos y evidenciamos el pecado, la gente dice: ay, no, hermano, no los acuse, pobrecitos, usted también es pecador. Más bien, ore por ellos, sea piadoso, ore por ellos, ore por sus enemigos, ore por los ladrones. Y esa es la temática del mundo de los cristianos actualmente. Una falsa piedad. Ay, ore por ellos. Yo les pregunto: ¿el Señor Jesucristo oró por los fariseos? ¿Oró por los ladrones? ¿Oró por los saduceos? Claro, y oraba. Se metía noches enteras a orar. 40 días y 40 noches en el desierto orando, porque oraba por un mundo caído en pecado, por los guerrilleros, por las prostitutas, por los homosexuales. Él oró por nosotros allá, Él oró por nosotros en el monte, en el huerto de los olivos, allá oró por nosotros. Oró el Señor por los pecadores, por los malos, por los ladrones, por los secuestradores. Claro que sí oró. ¿Oró el Señor por los fariseos, por los saduceos? Claro que sí oró por ellos. La pregunta es: ¿y el Señor se quedó en la oración? No, el Señor les evidenció su pecado, pero con la autoridad que da la oración, con la autoridad que da la santidad. Pero si tú no vives en santidad, no puedes evidenciar el pecado de otros. Y entonces dices: hermano, ora por ellos, no los acuses, pobrecitos, los homosexuales, las lesbianas, ore por ellos. No, hermanos, hay que orar por ellos, pero también hay que actuar, evidenciarles sus pecados. A eso nos mandó el Señor. Eso fue el ejemplo de Cristo, ese fue el ejemplo de los apóstoles, evidenciar el pecado de los hombres. Pero hoy en día la iglesia se manguala con el pecado del mundo para que no les digan: usted también es pecador, usted también peca. La iglesia debe conocer lo que es la santidad, y para conocerla solo podemos acudir a un medio. ¿A cuál medio? A conocer al Dios que es santo. Nosotros no podemos conocer santidad si no conocemos al Dios que es santo. Debemos conocer la santidad de Dios. De lo contrario, seríamos solamente unos hipócritas, fariseos santurrones. Cuando se formula la pregunta: ¿qué es ser cristianos? ¿Qué es ser cristiano? Tanto impíos como creyentes dan respuestas equivocadas, porque
que viven en la ignorancia. Se tiene la tendencia de confundir la forma de vida de una persona con su naturaleza, o sea, sus actos con su ser. Conocemos personas de altísima moral, de excelente comportamiento social, aún de un corazón muy noble. Esta semana me asombró uno de los hombres, creo que es el hombre más rico de Colombia, el del Banco de Occidente. Donó un billón de pesos. ¡Wow! 1 billón de pesos para construir un instituto para el cáncer. ¡Uy, qué hombre tan noble! Invertir todo su dinero en una causa tan hermosa como es tratar a los 150 o 200,000 personas con cáncer en Colombia. ¡Wow! Eso es muy lindo. Me acuerdo de la Teletón. ¡Oh, el éxito! 1,000 millones de pesos, 100 millones de pesos, tal empresa, tantos millones. ¡Wow! ¡Qué gente tan noble! ¡Qué gente tan... ¿Con qué moralidad? La iglesia, esos cristianos no dan ni 5. Los cristianos son tacaños, amarrados, y esos tienen mucha plata. Pero Aldirarule, Postobón, el éxito, ellos sí son generosos, ellos son muy nobles, tienen un corazón muy noble. La pregunta es, ¿eso es nobleza? ¿Esa nobleza es santidad? ¿Cuántas veces hemos oído aún de cristianos? ¡Ay! Fulanito de tal, él no es creyente, pero es un santo de Dios, es una persona. ¿Cuántas veces oímos a los jóvenes, a los hermanitos cristianos, que le preguntan, te he visto con una novia, sí, sí, y ella es creyente? No, pero es una santa. Ella, no, mejor que muchas creyentes, mejor. Ella es de buena familia, ella es muy sencilla, ella es muy humilde, mejor que muchas cristianas. En la iglesia no encuentro una hermana así. La pregunta es, ¿eso es santidad? Cuando nosotros entramos a mirar a las personas, descubrimos que no por tener esas virtudes son santos, porque la práctica de esas virtudes no tiene una motivación santa. ¿Cómo? ¿Para qué dan estos hombres tan generosos y tan nobles su dinero por las buenas obras? Para ser reconocidos. B, para no pagar impuestos. Ellos llevan la doble por ahí. C, porque sacan ese dinero del mismo pueblo al que le han quitado, por decirlo así. Entonces la gente confunde el ser cristiano con las buenas obras. Y es una equivocación el confundir el hacer con el ser. ¿Qué es ser cristiano? Sería un poco difícil definir lo que significa ser cristiano. Sin embargo, voy a hacer una síntesis conforme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, donde dice que mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. 2:9. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. Es 2:9. 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Eso es ser santo. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Primero, una persona que ha sido llamada por Dios, una persona que ha sido separada por Dios. ¿Para qué? Para ser sacado del reino de las tinieblas, del reino del pecado y de la muerte. Ser sacado. Primero, llamado por Dios para ser sacado. Segundo, para ser sacado. Y tercero, para ser trasladado, para ser puesto en otro reino, en el reino de su amado Hijo. Eso es ser santo. Una persona que cambió, que fue transformada en su naturaleza. Uno de los más graves problemas que afronta el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que el enemigo usa estratégicamente para apartar a los creyentes de la fe, es el desconocimiento de la santidad de Dios y el desconocimiento de sus demandas para quienes le seguimos. La iglesia del siglo XXI, la iglesia de finales del siglo XX, desde los años 80, cuando surge ese movimiento carismático tan fuerte, ese neopentecostalismo tan fuerte del siglo XXI, es que desconoce la santidad de Dios. Estos movimientos están basados en un evangelio antropocéntrico, en un evangelio donde el yo no necesita ser sacrificado, en donde el que se tiene que sacrificar es Cristo para yo. Yo no me tengo que sacrificar a Cristo, no. Cristo se sacrificó para mi yo. Ese es el problema de la iglesia moderna. El desconocimiento de la santidad de Dios y de las demandas para quienes le seguimos. Y recordemos, el desconocimiento viene por dos vías. La primera vía del desconocimiento es el no saber de la existencia de algo. Entonces muchos cristianos no saben acerca del tema de la santidad, de la santificación, de la santidad de Dios. No saben o conocen realmente muy poco. No están conscientes, no saben, no han leído suficientemente, no han sido adoctrinados acerca de las demandas de Dios de santidad para su pueblo. Entonces no conocen, es un pueblo ignorante. Primera vía de desconocimiento, la ignorancia. Y realmente la iglesia del siglo XXI es una iglesia ignorante de las Escrituras. La iglesia del siglo XXI debe volver a las Escrituras. Pero no solamente la iglesia del siglo XXI es ignorante de las Escrituras. También el desconocimiento viene por otra vía. Yo sé de la existencia de algo, pero digo, no me importa. Yo sé que el semáforo en rojo indica que yo debo parar para que los otros carros pasen. Pero digo, no me importa. Yo me paso el semáforo en rojo. No me importa. Eso es un desconocimiento de una ley. Asimismo, los hombres hoy conocen, inherentemente saben, los cristianos saben inherentemente que Dios es santo, que Dios demanda santidad de su pueblo, que su iglesia debe ser santa. Pero dicen, no me importa. A mí lo que me importa son los beneficios de Dios. Buscamos las bendiciones de Dios, los milagros de Dios. Entonces se proclama una iglesia de bendición, no una iglesia de santidad. Y eso es lo que nosotros hoy en día vemos. Iglesia que bendice a las familias, iglesia que bendice a los jóvenes, la iglesia de bendición, pero no la iglesia de santidad. La iglesia necesita conocer la santidad de Dios, amar y anhelar la santidad de Dios y vivir en la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, ni en esta vida ni en la venidera. Hermanos, si no hay exageración en la iglesia al insistir en la santificación progresiva de la iglesia. Algunos dirán, pero pastor, hace 8 días nos tuviste 6 horas sentados aquí oyendo de santificación de la familia. Y hoy nos vienes a volver a hablar de santificación. Y vamos a tener 2 años de estudio de santificación.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué me preguntas eso? No, porque es que mucha santificación. Entonces yo preguntaré, ¿y tú ya eres santificado? ¿Qué me responderá? Bueno, todavía me falta mucho pelo para el moño. Bueno, hasta que no seas plenamente santificado no voy a dejar de hablar de santificación, porque de eso es de lo que nos habla la Biblia, de un pueblo que Dios está santificando para que finalmente nos reunamos con Él que es santo. Entonces no vamos a cesar, no vamos a parar de hablar de santificación. A eso venimos aquí. Hermano, cuando tú entras por esa puerta, si es que no has orado antes, pero si tu culto comienza desde el mismo sábado en la noche orando, preparándote para hoy, si tu culto comienza desde esta misma tarde al terminar aquí y proyectas el culto de la siguiente semana viviendo una vida de oración, una vida en comunión con la palabra, desde que tú entras aquí, tú estás entrando en un taller de alfarero, del perfecto alfarero. Aquí tú entras como un barro seco, como un barro difícil, con un barro lleno de piedritas, de esquirlas, de imperfecciones. Y tú llegas aquí y el Señor te pone en su mesa de trabajo, en su mesón de trabajo. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor con el barro? ¿Qué hace el Señor, el alfarero, con el barro? ¿Y cómo lo procesa? Tú sí sabes de eso. ¿Cómo procesa el barro? Comienza uno a cernirlo. Lo cierne. Lo echa primero en agua para que corre toda la piedra pesada. Ajá. Y queda nada más la piedra fina. Y lo amasa, La ¿no? arcilla fina. Después comienza a colarla. Y entonces lo que va pasando, es la arcilla. Es su escultura. Que sirve para hacer la escultura. Sí. Pero las piedras quedan ya. Y lo amasa, ¿no? Sí, él después se le saca la burbuja. Él queda con burbuja y se amasa. Bueno, ¿y cómo se amasa? Así, suavecito. No, eso hay que amasarlo y amasarlo y darle y darle y darle y darle. Y golpearlo contra el mesón. 3, 4 días. Taparlo con un trapo húmedo. Ajá. Esos son un proceso como de 5 o 6 días. Bueno, tú estás entrando aquí es que el Señor te amase. Amén. Amén. ¿Y qué hacemos con una escultura de hierro? Se funde el hierro a altas temperaturas, a que se le salgan también todas esas esquirlas que tiene. Pero somos tan duros que no es en 5 días. No, en 5 días no se lo... Somos muy duros, sí. Ahí se magnifica. Oh, hermanos, cuando tú estás entrando por esa puerta, el Señor te está amasando, te pone en su mesón de trabajo y te amasa una y otra vez. ¿Qué es amasar? Conducirte a santificación. Amén. Conducirte a santificación. Y sin decir todavía los procesos que siguen, porque esos son proceso tras proceso tras proceso. Horno, sacarlo, volverlo a pulir, pintarlo, volverlo a meter, sacarlo, volver a esto. Todo un proceso en donde el Señor va obrando en nosotros. Es lo que hace Él. Santificación de la iglesia. Ahora, vamos a ver el tercer aspecto. Primero vimos la definición, el segundo vimos la necesidad, ahora vamos a ver su importancia. La iglesia fiel debe conocer y debe enseñar la gran importancia que tiene la santidad del creyente en el plan eterno de Dios el Señor. Si el creyente no le da la importancia de vida al plan de Dios, no le va a dar la importancia de vida a la santificación, a la santidad. Es que todo comienza en el plan de Dios. Dios nos ha puesto en su plan y para ello nos ha de santificar. Tiene que santificarnos porque nosotros somos ese barro impuro, esa arcilla llena de piedritas que debe ser cernida, mojada, amasada, llevada al torno. El Señor Dios tiene un plan, nuestra santificación. Y si nosotros como iglesia no enseñamos, no le damos importancia a la santificación, como lo leímos anteriormente en un texto en Romanos 6, el hombre volverá a su vieja naturaleza de pecado y entonces va a acarrear muchos castigos. Y el que va a ser salvo, sí será salvo. Sufrirá,
pasará por fuego y finalmente será salvo por gracia, por misericordia. Pero ¿cuántos vuelven al mundo habiendo escuchado de la santificación y no obedeciendo a la santificación? La santificación debe ser importante para el creyente porque es una orden de Dios. El Señor dice que nos santifiquemos. Es una orden de Dios. Y el solo hecho de que sea una orden ya nos lleva a cumplirla. La orden de Dios es que el hombre que ha sido llamado por Él, que fue sacado de las tinieblas a su luz admirable y que fue santificado inicialmente por la sangre de Cristo, comience a vivir en santidad y que sus actos sean acordes a su nueva naturaleza. Como creyentes debemos tener una suprema obediencia al mandato de Dios de procurar nuestra santificación. La santificación debe ser importante para nosotros, para los santos, porque es nuestra identidad. El Dios santo de la Biblia nos ha escogido desde su eternidad, nos ha llamado, nos ha justificado con el único propósito de que nosotros seamos santos, que seamos la esposa de su santo Hijo y que estemos unidos a Él en santidad por siempre. Todo en los cielos y en la eternidad gira en torno a la santidad de Dios. Y nada que no sea santo podrá participar de su reino santo. Por eso dice el Señor, sin santidad nadie verá a Dios. Nuestra santificación debe ser importante, porque es indispensable en el plan salvífico de Dios para el hombre. Debemos comprender que en el plan de salvación Dios nos redime no para continuar o vivir una vida mundanal, no para tener una buena vida o una vida moralmente aceptable. No, Él nos salvó para transformarnos a la imagen de Cristo. Es un asunto de naturaleza. Dios nos salvó para ser transformados a la imagen de Cristo. Y ninguno puede asegurar que es salvo si no es santo. Y ahí la importancia de estudiar el tema de la santificación. Vamos a mirar la conclusión, o a qué conclusiones debemos llegar en esta introducción. El Señor Dios habla a su iglesia y va a hablar durante quizás 2 años. Son 20 capítulos que tenemos que estudiar. Cada capítulo, hay capítulos que pueden ser tratados en 2, en 3 domingos, como hay capítulos que se necesitan 6, 8 domingos. Entonces, el Señor durante este tiempo va a hablar a su iglesia de santidad y nos va a dar a conocer que para Él es importante la santificación, porque ese es su plan. Él ha diseñado la santidad como el objetivo de nuestra nueva vida. Su voluntad es que nosotros le demos importancia a la santificación. Esa es su voluntad. Por eso dentro de este tiempo el Señor nos va a tratar en la santificación. Porque nosotros tenemos un proyecto eterno. Nosotros no, Dios tiene con nosotros un proyecto eterno, un proyecto en los cielos, en la eternidad. Y allá todo gira en torno a la santidad de Dios. Nuestras vidas deben girar en torno a la santidad de Dios. Y nuestro mayor anhelo debe ser que nuestra vida sea santificada. Tu mayor anhelo, hermano querido, debe ser que tu vida sea santificada. Y me es grato cuando hermanos vienen y comparten y me dicen: no, hermano, el Señor está obrando de una manera prodigiosa en mi vida. Y yo me gozo
cuando puedo orar, Señor, te doy gracias porque veo tu santificación en mí. El Señor quiere ver una iglesia santificada. Ese es el propósito por el cual vamos a estudiar durante este tiempo el tema de la santificación. El Señor quiere que nuestra vida sea útil en su reino, y nosotros no podemos ser útiles en su reino. Nosotros no podemos ser ministros de su reino. Hermanos, yo no puedo ir a predicar un evangelio si yo no estoy viviendo el evangelio. Yo no puedo ser ministro en la iglesia si yo no estoy viviendo la santidad que demanda el púlpito, que demanda la predicación de la palabra de Dios. Para poder ser útil en el reino de los cielos, debemos ser transformados a la imagen de Cristo, a un hombre espiritual, a un hombre que lleve la identidad de Dios para ser esa esposa eterna. Es que nosotros no pensamos en que vamos a ser la esposa de Cristo, el santo de los santos. Hermana Nubia y hermano Mandarín, supongamos que a usted viene Juan David y le dice, oh, hermano Mauricio, a usted viene y le dice, Mateito, papá, esta mañana iba en el bus y me encontré con una muchacha. Esa muchacha es prostituta, trabaja públicamente en la zona de tolerancia, tiene sífilis, VIH, SIDA, y bueno, papá, yo me enamoré de ella y me voy a casar con ella. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dirías? Bueno, si eso dices tú que eres pecador, ¿qué dirá el santo Dios de su hijo casándose con una prostituta que ejerce ese trabajo en la calle, que está infectada de SIDA, que tiene sífilis, que anda casi desnuda mostrándose a todo el mundo en las calles? Es un asunto de identidad, hermanos. El Señor dice que se va a casar con una iglesia pecadora, inmunda y todo eso, ¿no? Dice que su iglesia es ¿qué? Santa, sin mancha, sin arruga. Y eso es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que como iglesia le demos importancia a nuestra santificación. Y que lo que hoy estamos comenzando, hermanos, seamos fieles en continuarlo. El Señor Dios Santo y Eterno nos exige, nos demanda, nos ordena ser como Él es santo. El Señor te ordena a ti, hermano, sé santo como Él es santo. Sin santidad, olvídate, no podrás ver a Dios. Ahora Él te ha dado los medios de gracia. Y este es un hermoso medio de gracia. Sentarnos aquí a conocer. Algunas veces deliberaremos, algunas veces compartiremos. Tendremos otro método de enseñanza, otra participación, como lo hemos hecho con las exposiciones y todo esto, para aprender acerca de la santificación. Hermanos, el Señor nos ha dado medios de gracia. La enseñanza, la oración, el discipulado, la consejería pastoral, el culto al Señor, la celebración correcta de los sacramentos, el evangelismo. Todo Él nos los da como medios para que nosotros seamos cada vez más santificados. Pero te tengo una mejor noticia. No solamente que el Señor nos da los medios, sino que Él también nos da la esperanza. Él dice que ya nos vio más que vencedores del pecado. Que Él ya nos vio victoriosos. La iglesia es una iglesia victoriosa del pecado, sobre el pecado y sobre la muerte. Porque Cristo la venció como primicias. Y todos los que vamos detrás de Él somos más que vencedores por medio de Él. Entonces tú eres más que vencedor. No te dejes vencer por el pecado. Y trabaja en tu santificación. ¿Cómo? Consagrándote a Él. En oración, en la palabra. Cada día más buscando un compromiso
de entrega total a Él. La introducción a la santidad es, hermano, ten un compromiso de entrega total a Él, un compromiso de abandono a la mundanalidad y el pecado. El Señor te está llamando a una entrega total y absoluta. Así como Él se entregó por ti, Él te llama a morir, a entregarte por Él. La santificación es una entrega total por el Santo para ser santos como Él es santo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, amado Dios y Señor y Padre nuestro.